¿Cómo les va? Espero que estén bien. Saben que una vez había un muchacho que, vamos a ponerle el nombre Tito, perdón a todos los Titos, pero esto es algo que pasó. Tito se había metido en un montón de deudas y problemas. Yo lo conocí hace bastantes años atrás y bueno, llegó un momento que estaba muy crítico su situación. Tenía familia, chiquitos y esposa, y resulta que vino desesperado a mi casa. En ese momento no lo conocíamos. Llegó a nuestra casa vendiendo cosas y estaba vendiendo todo lo que tenía: la heladera, televisor, bueno, en esa época videocasetera, y todo por muy barato. Y le preguntamos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, no, me van a rematar la casa. No, me metí en un lío bárbaro. Y bueno, para hacerla corta, entre varias personas se lo ayudó, ¿no? Inclusive algunos parientes de él lo ayudaron y bueno, pagó todas las deudas que tenía y no le remataron la casa, ¿no? Y era bastante plata. Pero supongamos, eran como 10.000 de lo que fuere, 10.000. Bueno, le dieron los 10.000 de ese momento, él pudo pagar todas sus deudas y demás, y bueno, contento, agradecido. Pasó el tiempo. Un hermano de él, un hermano de Tito, de sangre, necesitaba plata. Necesitaba 1.000, supóngase 1.000 pesos. Y le pidió a él. Y como él estaba mejor, ya estaba bien, se lo prestó. Pasó el tiempo y el hermano de Tito no le devolvió la plata. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y Tito se enojó, y esto es totalmente cierto, agarró un arma, fue hasta la casa del hermano y lo amenazó de muerte para que le devuelva los 1.000 pesos. Tito, que había sido beneficiado por muchas otras personas que le ayudaron a saldar sus propias deudas, ahora amenazó a su hermano con un revólver por 1.000 pesos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué dirían? En el Padre Nuestro hay una parte que dice lo siguiente, y lo conocemos muy bien porque lo hemos orado muchas veces seguramente. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Señor, perdónanos a nosotros nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los demás. Señor, ¿cómo no voy a perdonar al otro sus deudas, o sus pecados, o lo que me haya hecho para ofenderme, si vos me has perdonado a mí? Pero vieron que eso a veces no es tan fácil hacerlo. Y a mí me interesa, saben que durante muchos años este texto, la traducción fueron deudas. En un momento determinado de la historia lo cambiaron por ofensas o transgresiones. Pero Jesús usó la palabra deudas porque obviamente lo estaba ejemplificando como pecado, pero porque en aquella época, si vos tenías una deuda y no pagabas tu deuda, no tenían compasión de vos, te metían en la cárcel. Ahora es interesante que cuando a algunos aparentemente no les convenía tanto con lo que pensaban o creían, algunos creen que hubo como una manipulación en el texto, y algunos dijeron, no digamos deudas, pongamos ofensas, porque a las deudas no hay que perdonarlas. Qué bien le vendría a Argentina si nos perdonaran las deudas. ¿Cambiaríamos? No sé. Pero si alguna vez alguien te perdonó una deuda, y la Biblia, si uno recorre el Antiguo Testamento, está llena, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios habla de tiempos de perdón, de deudas. Hay una parte donde son 7 años, después hay varios momentos donde el arreglo era impresionante. Vos tenías que pagar tus deudas, pero llegaba un momento, el año del perdón, donde se te perdonaban, donde quedabas en cero. Así es Dios con nosotros.
Y el Padre Nuestro está diciendo eso. Y yo creo que acá podemos decir que el Padre Nuestro nos invita a la confesión, a pedir perdón por nuestros pecados, que es tan sanador y tan liberador. Quiero decir, muy brevemente, quizás a tener en cuenta 4 aspectos sobre el perdón. El primero, quizás en este revisar de nuestra vida y pensar si debemos algo o si tenemos pecado, a mí me gusta, sé que tiene muchas connotaciones diferentes o explicaciones diferentes sobre pecado, pero pecado, este concepto de no dar en el blanco de lo que Dios había soñado y pensado para nosotros y cómo eso afecta a nuestra vida. Entonces esta confesión dice: Señor, perdóname así como yo perdono a los demás. 4 aspectos. Primero, pedir a Dios que nos revele los pecados que hemos cometido. Hay una parte sanador de decir: Señor, mostrame. Y lo he mencionado muchas veces, pero bueno, lo vamos a volver a mencionar porque es un salmo maravilloso que dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pone a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Es decir, parte de esta confesión a Dios es: Señor, chequeame. El otro día fui a hacer un par de análisis, ¿no? Sangre y también me hice un par me tenía que revisar cómo estaban los órganos y los huesos. Y bueno, ahí se ve la verdad. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Tenés que mejorar esto, lo otro? Señor, revísame. No siempre es bueno, no siempre es, mejor dicho, no siempre es agradable. Pero cuando uno le dice eso a Dios, o le invita a otra persona: che, ¿cómo me ves?, es un riesgo. Porque puede ser que se vean cosas que no sean tan agradables. Preguntale a tu familia a ver qué piensa. Bueno, sigo. Lo primero entonces es, en esta confesión: Dios, revelá, mostrame si hay algo que debo confesar. Perdón, ahí si escuchan un ruido, hay viento ahí. En estos días hay viento, ¿no? Y en mi casa se siente, perdónenme. Va a salir la filmación. Segundo, confesar los pecados específicamente. Eso también creo que es muy bueno. Y la Biblia dice: te confesaré mi pecado y no ocultaré mi maldad. Me decidí reconocer que había sido rebelde y tú, mi Dios, me perdonaste. Yo creo que hay algo muy sanador en esto de puntualmente decir: Señor, mi problema es este. Cuando yo era chico oraba: Señor, perdona todos mis pecados. Hoy trato de ser un poco más específico porque descubro que hay temas en mi vida que todavía no tengo resuelto. Y muchas veces no es tanto de cosas que hago, sino cosas que no hago que Dios me invita a hacer, ¿no? Por ejemplo, algo tan básico como amar a tu prójimo. Sí, amo a este prójimo, por aquel no. Esta persona sí, aquella no. O perdonar a otros, porque el texto dice: y perdoname a mí, así de la misma manera que yo perdono a otros. Jesús pone la vara muy alto. En un momento va a decir, por ejemplo: si ustedes quieren que el Padre, Dios, los perdone, ustedes perdonen. Si ustedes no perdonan, Dios tampoco. Y es como decir: eso es imposible. Claro, exactamente. Sin mí nada podéis hacer. Reina Valera, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos a Dios para ese tipo de perdón, para poder perdonar al otro. Pero muchas veces la confesión es específicamente: Señor, mi problema es este. ¿Y cuál es tu problema específico? Últimamente has descubierto algo que vos decís: este es mi problema. Señor, trabaja en mi vida. Capaz que va a llevar este año entero, capaz que va a llevar 2 años, pero este es mi problema. Algunos dicen que confíen en Dios, pero después se dan cuenta que no, que en verdad su fe está en otra cosa. Bueno, eso capaz que mi problema es que no confío. Que en verdad no confío ni en vos, Dios, ni en otros tampoco. O tantas otras cosas. Primero, que Dios nos revele el pecado. Segundo, una confesión específica. Tercero, este es muy interesante: hacer restitución con otros cuando sea necesario. Parte de pedir perdón y la confesión es hacer restitución. Si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo,
deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Y dice, y después sí entrega la ofrenda. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con el peticito este que estaba en la planta? ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Y cuando finalmente va a comer a la casa de Zaqueo y comen y qué sé yo, y hay una transformación en la vida de Zaqueo, donde Zaqueo dice, lo que voy a hacer es voy a devolver lo que he robado. Y él menciona ciertas cantidades, no solamente devuelve lo que robó, sino 2 veces o 3 veces, ¿no? No me acuerdo exactamente los detalles ahora, pero eran, voy a restituir, voy a hacer restitución de aquello que me quedé, con lo que me quedé de otros. Y en gran parte yo creo que eso es muy, muy interesante en la confesión nuestra. ¿Cómo podemos? No siempre se puede, pero ¿debo restituir algo en alguien? ¿Hay algo que debo hacer? Si he tomado ventaja, si se me ocurre una cosa muy sencilla ahora, en este momento se me ocurre, ¿no? Si vos no hiciste bien un trabajo y sabés que quedaste tenso con alguien porque no le terminaste un trabajo y pasaron los años, ¿no sería solamente sanador decir, además de decir, che, no, perdóname, me equivoqué, ir y terminar el trabajo? Que no sé, se me ocurre eso. Fuiste a pintar un lugar y no cumpliste con todo lo que habías dicho. ¿La restitución sería pedir perdón, nada más? ¿O sería ir y decir, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a pintar no solamente lo que no pinté, sino voy a hacer extra trabajo? Y alguno va a decir, y sos un gil. No sé, a mí me parece que no. A mí me parece que eso tendría que ver con restituir. Yo creo que hay muchas veces en nuestros trabajos cotidianos, los cristianos deberíamos mostrar cómo se es un buen trabajador. O el empleador. Miren, la verdad, no, les dije que iba a pagar una cosa y pagué de menos. Eso no va. Así que voy a restituir. Voy a hacer, además de pedirles perdón, voy a hacer un hecho concreto. Es decir, les voy a dar lo que realmente se merecen. O lo que yo dije que les iba a dar. Restituir es muy importante. A veces no se puede, pero cuando se puede, me parece que estaría bueno hacerlo. Cuarto y último. Este también es muy difícil. Y parece que no, pero escuchen. Aceptar el perdón de Dios por fe. Cuando hemos hecho algo que es imperdonable hasta para nosotros, o cuando por ahí, esto es muy, muy raro, pero a veces nos han hecho cosas a nosotros que nosotros pensamos que están resueltos y hemos perdonado, pero en verdad no. Y es más, a veces nos sentimos más culpables nosotros por nosotros mismos que por lo que nos hicieron. Voy a decir un caso muy, muy serio, y obviamente no voy a entrar en detalle y tampoco soy experto. Pero sé de personas que han pasado por un abuso y no se pueden perdonar a sí mismos. Quizás eso lleve tiempo, No simplifiquemos y no digamos, esto es sencillo, de esto, Dios, aceptar el perdón. No, a veces va a llevar mucha ayuda. Ayuda de consejería, ayuda de oración, ayuda psicológica. Sí, ¿por qué no? Claro. Pero aceptar el perdón de Dios a veces es fácil e inmediato y a veces va a llevar un camino, pero es necesario. Y muchas veces es por fe. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar. Podemos confiar siempre, siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir de esta manera y vivir este perdón de Dios. Hayas hecho lo que hayas hecho, saber que hay un Dios que te perdona. Y a veces ni siquiera le podemos pedir perdón a las personas a quienes hemos ofendido porque no están más. O a veces la persona que nos hizo mucho daño no está más. Pero podemos ir a Dios. O podemos encontrar ayuda en hermanos
que pueden orar por nosotros, como dije recién. Y como dije recién, también puede ser un proceso de tiempo. Yo creo que es todo un desafío orar el Padre Nuestro, ¿no? Eso es lo que estamos descubriendo. La confesión. Perdonanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dejo una pregunta picando ahí. Si yo no perdono a otros sus deudas, las deudas que tienen conmigo, lo que me han hecho, ¿realmente he entendido el perdón de Dios hacia mi persona? ¿O todavía no he llegado realmente a, no sé si a la comprensión, sino, ¿quién dice si todavía he entendido lo que se trata de la salvación? La salvación es por gracia. Y si me han perdonado a mí, todo lo que me han perdonado, y a vos, ¿no voy a perdonar a otros? Y si no perdono a otros, ¿entendí de qué se trata la cruz? Bueno, se los deja ahí pensando. Nos vemos la próxima. Que Dios nos ayude. Que Dios los super bendiga un montón.